Amigo presidente, compañeras y compañeros de la mesa, invitados fraternales, autoridades, presidente, comisión ejecutiva, querido Luis, delegados y delegadas. Este es un proceso, como todos, pero muy especial, porque también fue especial la propia convocatoria del 42 Congreso Confederal. Un congreso que además se ha desarrollado en un contexto muy similar al 41, si cabe agravado por 4 años de gobierno del Partido Popular. Fijaros, en ese congreso que ha dado por cerrado el 42, se abre un debate, insisto, que es un poco lo que hoy estamos poniendo en marcha. Incluso tuvimos que adelantar la propia celebración del 42 Congreso, acortando y bastante su periodo ordinario, pues porque lo que ese debate planteaba no podía esperar. Y además, insisto, se estaba agravando justamente por las condiciones políticas, sociales y económicas que se estaban dando en nuestro país. Unas decisiones importantes que nos alejan de prácticas que se habían demostrado además inútiles. No se podían hacer sindicatos ni federaciones al peso. No era un problema de declaración de amor o de confianza personal. Tenía que ser con sentido, con criterio. ¿Qué se quiere organizar? ¿Cómo se quiere organizar? Para que seamos, ¿qué? Más fuertes, más eficientes. Y ese es quizás la diferencia que se le otorga a este proceso, que además se desarrolla, compañeros y compañeras, en un panorama muy poco benigno. Un panorama en que la ética de los valores colectivos ha sido sustituida por la ética de los valores individuales, agravadas además por el confusionismo político que estamos viviendo y la crisis económica, que fomentan, como todos sabéis, el individualismo y la segmentación. Los más recientes cambios en nuestro país han generado en la ciudadanía escepticismo frente a las visiones de futuro, con pretensiones de absolutismo o el pensamiento único e inevitable. Y entonces nos enfrentamos a una situación complicada. Insisto, quiero volver a ese punto. Se ha dicho mucho. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, hay una parte que veréis que tampoco es la fundamental, pero que es importante. Hay, evidentemente, un objetivo en este nuevo proceso que trata de optimizar al máximo los recursos del sindicato. Recursos muy mermados y recursos que cada vez son señalados con mayor objetividad. En primer lugar, los dineros del sindicato en un casi 100% solo van a provenir de las cuotas de nuestros afiliados y de nuestras afiliadas en términos de recursos económicos, y nuestra representación va a venir de la mano del éxito, del fracaso de nuestro propio trabajo a través de las elecciones sindicales. Esa es una de las razones, pero no es la única. Recuerdo que al principio de este debate muchos compañeros querían centrar el debate solo en que esto era un problema de economía de escala y que si sumamos 2 más 1 tendremos 3, provenga de donde provenga, que estos son temas pasajeros, que no lo son, no volverán, y que además hacemos lo que hacíamos siempre y seguro que con eso será suficiente. Porque necesitamos un movimiento sindical como contrapeso. El sindicato está fundamentalmente para combatir los sistemas que bloquean y perjudican los intereses de la ciudadanía. Y se tiene que expresar, compañeros y compañeras, con efectividad. Si la ciudadanía, si los trabajadores y las trabajadoras no ven éxitos concretos a partir de la acción sindical, el sindicato no tiene influencia. Pero no tiene influencia si no se organiza, porque
de la mano de la influencia y de su capacidad, vendrá lo otro. Y eso lo tiene que apreciar la gente. Si no lo aprecia, seremos una cuadrilla de amigos, muy grande, por cierto, pero que nos dará la sensación de que nuestro trabajo no sirve para mucho, que no conecta. Un movimiento sindical desde la autonomía sindical, pero con opinión e influencia política. Ojo, no pretendemos en ningún caso sustituir a los partidos políticos, pero sí estar legitimados para opinar y pronunciarnos sobre las políticas sociales y económicas que influyen en las condiciones de vida de la gente y que configuran nuestro estado del bienestar. Si los sindicatos hemos de representar con éxito a la ciudadanía, deben de tener competencia para tratar en estos ámbitos. Porque necesitamos también configurar al sindicato como portavoz de los intereses elementales de la población. El papel que nos otorga la Constitución española no puede limitarse a conseguir mayores y mejores salarios y mayores y mejores condiciones laborales, que también debemos extender nuestra actividad y compromiso a la protección de los elementos fundamentales de la vida. La sanidad, la educación, el medio ambiente, la seguridad social, todo lo que afecta a la vida de los trabajadores y de las trabajadoras y de sus familias. Y por eso hemos de profundizar, compañeros y compañeras, en el papel que nos otorga la Constitución a través del artículo 7, 28 y 37. Desde luego, como os decía, en el plano institucional no es posible conformarse y desarrollar ese papel constitucional con un asiento en los consejos económicos y sociales. Órganos que además no suelen respetar los gobiernos de turno, que tienen carácter consultivo y que no sirven de nada. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y ese papel tiene que servir para los sindicatos, para influir, como digo, en todas esas cosas que hacen posible los fundamentos de la vida. Y además también otra cosa, compañeros, que va a ser esencial. Arrastramos desde hace mucho tiempo, más de 30 años, una situación que hoy no voy a discutir, que creo que no discutimos nadie. En 1977, en este país que salía de 40 años de dictadura, imaginar que lo sindical era una prioridad, pues era una tontería. Los países, nuestro país también, después de esa larga noche del franquismo, necesitaba manejar los elementos más inmediatos de una democracia formal, construcción de los partidos políticos, los ámbitos institucionales, la democracia, vaya, en otras palabras. Y al sindicato se le postergó en aquel momento porque sinceramente no era prioritario. Eran en muchos casos embrionarios, son una pieza fundamental de un sistema democrático y de derecho, pero no era su tiempo. Y arrastramos problemas hoy. Por aquella razón, insisto que no la estoy discutiendo, y es ese papel que nos otorga. Sabéis que en nuestro país, compañeros y compañeras, la negociación colectiva, los efectos de la negociación colectiva tienen carácter de eficacia general. Y por tanto lo que negociamos los sindicatos es para todos, estén organizados o no. Y con mucho acierto he oído calificar a Luis de algún fenómeno que esa situación trae, que es eso que tú llamas del sindicalismo gorrón, de esta especie de cuadrilla de amigos que ponen siempre el listón más alto que nadie, que siempre están en los 2 huevos duros más, que no firman nunca, pero corren más que nadie para exigir que se cumpla lo que no han firmado. Y todo eso, compañeros y compañeras, con los dineros de los afiliados de la Unión General de Trabajadores y de comisiones obreras también. Esa es una situación que tiene que cambiar. Alguien tiene que pagar eso, porque lo dice nuestra Carta Magna, y eso no puede estar al albur de los cambios políticos. Eso se necesita en nuestro país, acabar con el sindicalismo gorrón y retomar el papel que se supone nos brinda nuestra Constitución. Fortalecer la negociación colectiva frente al contrato individual de trabajo. Para eso, compañeros, sabéis que no hace falta ser marxista
para suscribir la tesis de que un desplazamiento radical de las competencias negociadoras del plano colectivo al plano individual desplaza definitivamente el peso en la relación capital y trabajo y perjudica sobre todo y de manera directa a los trabajadores y a las trabajadoras organizados. Por tanto, hemos de adaptar nuestro discurso y nuestros planteamientos a una clase trabajadora en permanente cambio. Los sindicatos más representativos, como la Unión General de Trabajadores, no puede pretender mantener su hegemonía únicamente desde el punto de vista legal. Ojo, estoy de acuerdo, claro que sí, de que tengamos un refrendo y una promoción legal, incluso que se potencie, pero debemos complementarlo con una acción sindical capaz de recuperar el espacio perdido o nunca ocupado en determinados sectores o trabajadores. Así que, por ir terminando, compañeros, y hablar un poco de lo que estamos haciendo aquí, de lo que estáis haciendo aquí y de lo que se está haciendo en toda España estos días y de lo que hicimos en el 42 Congreso y en nuestro Congreso Constituyente Federal del mes de mayo. Esa reestructuración, ese segundo paso al que me he referido, que además de tener en cuenta, como decía al principio, aspectos de naturaleza, de eficiente, de dinero, de buena organización, hemos dado también un salto de reestructuración importante que en algunos casos daba vértigo, incluso cuando empezábamos a pensar que era la única salida, pero creo que además, y el tiempo nos dará o nos quitará la razón, creo que esta va a ser una iniciativa que se va a extender. Yo creo ahora recientemente, tenemos una cantidad de demandas en el ámbito europeo, sobre todo el sindicalismo de los servicios públicos, supongo que de los otros también, pero no los conozco, es natural. Una demanda de que vayamos a contarle cómo hemos hecho esto. Parece ser que los trabajadores de la enseñanza y de los servicios públicos en general no solo no estaban en un mismo sindicato o federación aquí en España, no estaban en ninguna parte del mundo. Creo que somos los primeros, pero también somos los primeros que hemos perimetrado los servicios públicos y le hemos dado una dimensión distinta. Quiero referirme a esto. Con esta reestructuración, la UGT impulsa un sindicalismo de clase que da un tratamiento homogéneo, pero plural y específico a todos los sectores y colectivos de los servicios públicos. La definición de personal de los servicios públicos, y nos vamos a equivocar muchas veces en este congreso, mañana, y en todos los que vengo visitando. Se nos ha quedado lo de empleados públicos, y resulta que no. Hemos superado incluso esa definición, porque en la nueva federación hay unos que somos empleados públicos y otros que no lo son. Pero sí tenemos algo en común. Todos somos trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos. No, aquí habrá mucha gente que recordará, porque no es tan antiguo, cuánto costó en nuestro país, con los medios de comunicación de los que disponemos, siquiera acuñar y abrir camino al nombre de empleados y empleadas públicas. Aquí en este país, que somos muy graciosos, era más fácil referirse a esos colectivos, pues bueno, más en términos de rarra, de manguito, de privilegio, no sé qué, y además les gustaba, cuando ponían funcionarios los ponían en negrilla. Porque cuando hablaban de los trabajadores, la verdad es que no ponían trabajadores en negrilla, no había nada que resaltar. Pero cuando hablaban de funcionarios lo ponían en negrilla. Y eran unas peleas de nuestro gabinete de comunicación, de la gente que lleva... No había forma, aún hoy. Hay importantes medios de comunicación que se resisten a llamar siquiera empleados públicos a los ámbitos de los servicios públicos. Pues muy bien, estamos aquí, hemos superado incluso esa cuestión, porque vamos a organizar a trabajadores que, como os decía, unos somos empleados públicos y otros no, independientemente de nuestra relación contractual, independientemente, pero de una manera homogénea, plural y específica. Y agrupamos también, compañeros y compañeras, a sectores netamente privados. Porque claro, esa es la parte de la coherencia a lo que me estoy refiriendo. En nuestro país no hay sanidad privada, y tan privada. Es más, a los ricos es la que más les gusta, porque si no, no podrían demostrar que son ricos. Claro, ir a los mismos cuartos y a los mismos quirófanos, teniendo el arca llena de escrituras y las cuentas bancarias llenas de perras,
Pues la verdad es que eso no les gusta. Igual que no les gusta llevar a los colegios públicos, pues que, claro, todas esas cosas. ¿Hay o no hay enseñanza privada en nuestro país? Claro que la hay. Pero hay también, en esa homogeneidad y en determinados sectores, una coherencia que hemos de aplicar, porque desde luego lo que sí que hay, en términos profesionales, es que un médico de la privada y un médico de la pública están sujetos al mismo protocolo de actuación profesional, trabaje donde trabaje. Y el sindicato es fundamentalmente eso. Lo mismo que ocurre en la enseñanza. Y después hay otro, que también son servicios públicos y que, como muy bien dice la resolución que acabáis de leer, señala cuál ha de ser el camino de esta y de nuestra federación. Porque luego hay otro ámbito que no depende de nosotros, que está en el ámbito de la decisión política del gobierno de turno, que es manejar todos los elementos que la ley le ofrece para determinar el modelo de gestión de un determinado servicio público. Bien, todos los que la ley encomiende como tareas indispensables a cada una de las administraciones, esos trabajadores en sus convenios colectivos, esta federación peleará sin descanso para que esos trabajadores se vinculen al servicio, tengan subrogación contractual, unos que decidan cómo lo quieren gestionar y otros decidiremos cuáles son las condiciones de trabajo de ese personal. Siempre insisto que sea la ley quien obligue y determine cuál es y en qué ámbitos la función de una administración a la hora de prestar un servicio. Compañeros y compañeras, termino. La cosa está yendo bien, mejor de lo que podíamos imaginar. Pensábamos que esa apuesta arriesgada del 42 Congreso, insisto, del 41, era una especie de maquinación que pretendía más bien evitar las cosas de bien a bien. Algunos decían que era mejor pactar. Bueno, pues ya lo hemos hecho. Pero ¿sabéis cuándo hemos pactado? También lo hemos hecho. Cuando hemos perimetrado debidamente el ámbito de actuación de cada una de las tres federaciones que vamos o que acabamos de constituir. Y por tanto, eso, sinceramente lo digo, nos ha alejado, al menos a nosotros, de una lucha inútil por el poder en el seno de esta nueva federación. Y hay una cosa, compañeros y compañeras, que tengo la obligación de trasladaros. La FETE tiene un histórico y la FSP tiene su histórico. Y ahora, entre todos, hemos de construir un histórico para la nueva federación que acabamos de crear, que acaba de nacer. Y hay naturalmente que admitir, que asumir que en unas y otras direcciones, unos y otros compañeros, unos y otros sectores, pues todavía, porque es muy pronto, pues sigan manteniéndose determinados temores. En fin, ese temor lógico de caminar hacia lo desconocido, que si lo que yo conozco, esta incorporación me va o no, en fin, temor, o al revés, voy a seguir teniendo un mínimo de... Bueno, yo, frente a esas cosas que son inevitables, creo que la mejor manera y lo que mejor lo desmiente son los hechos. Y como yo confío tanto en esta federación, pues sé que los hechos desmentirán esos temores. Así que, mucho ánimo. Tenemos mucha faena que acometer. Ese paso tan importante no está cerrado con la constitución de los congresos, aunque es un paso previo. Los compromisos que hemos adquirido los pondremos en marcha inmediatamente. Tenemos todavía que avanzar en cómo queremos movernos por dentro de casa, cuál es la dimensión que le queremos dar, y todo eso lo vamos a hacer como lo hemos hecho hasta aquí. Por eso, este magnífico resultado que habéis obtenido hoy en la elección de la Comisión Ejecutiva y de los órganos de la CSP del País Valenciano, igual que estoy viendo que está ocurriendo en todos los lugares por donde estoy pasando y como pasó también en nuestro Congreso Federal. Así que daros la enhorabuena, de verdad, de verdad, de verdad. Daros ánimos si es que se puede, con la faena que tenemos por delante, pero a veces resulta que contra más faena tiene, antes se pone uno en marcha. ¿Sabéis a mí lo que más me jode? Yo creo que os pasa a casi todos. Cuando es una faena pequeñita, siempre la dejas para después.
Cuando hay una faena importante, hay que ponerse a trabajar enseguida. Muchas gracias, compañeras y compañeros.